A continuación, y para dar inicio entonces a esta exposición, les voy a presentar a quién será su docente el día de hoy. Su nombre es Leonel Núñez, es psicólogo, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un postítulo en Psicología Clínica Estratégica Sistémica para adultos en CAPSIS, es psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico en ICHTF, es psicólogo clínico acreditado y docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Desde ya les agradezco la participación y las cámaras encendidas y les dejo con Leonel para dar inicio, Leonel. Muchísimas gracias, Karin. Hola, un saludo a todas y a todos los que están conectados. Un gusto verles por ahí. Eh, siempre sé por los comentarios que van poniendo que hay gente de todas partes, de Chile, de México, de otros lugares. Y me encanta pensar que tenemos una gran comunidad que va de norte a sur o de sur a norte y que atraviesa estos dos continentes, digamos, perdón, estos dos hemisferios para poder hablar de algo que es muy importante y que tiene que ver con la salud mental. Así es que sean todas y todos muy bienvenidos. Vamos a comentar y vamos a compartir hoy día este tema. Voy a compartir inmediatamente con ustedes la presentación y espero que ustedes me digan si la ven o no. ¿La ven? Perfecto. Estupendo. Entonces ahora la vamos a poner en grande y ahí estamos. Hoy día entonces vamos a hablar de intervención familiar en depresión y consumo adolescente en una introducción clínica sistémica, invitándoles a conocer algunos aspectos generales de esta, primero, de esta situación que tiene que ver con este trastorno del ánimo y esta conducta de consumo, en una perspectiva desde lo sistémico, entendiendo cómo esto se vive en los adolescentes desde una mirada desde lo familiar. Entendiendo además que la terapia familiar es una terapia que tiene muchos años, que tiene una validación importante y que además contribuye a mirar el fenómeno del consumo y la depresión, sobre todo en adolescentes, desde una perspectiva mucho más amplia. Y por lo tanto nos entrega otras herramientas que son tremendamente importantes y valiosas al momento de intervenir. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de esto. Los objetivos de nuestro encuentro de hoy son básicamente introducir una mirada sistémica al abordaje clínico de la depresión y el consumo en adolescentes, como le decía, destacando el rol de las dinámicas familiares en la configuración y mantenimiento de estos dos trastornos, de estas dos conductas, el trastorno depresivo y del consumo. Por otra parte, quiero presentar a ustedes algunos conceptos y herramientas básicas de la terapia familiar sistémica, aplicables a estos contextos clínicos para que ustedes las conozcan, aquellos que no las conocen y para que las recuerden aquellos que las conocen. Y finalmente, incentivar la participación de ustedes en el curso que viene la próxima semana, eh, miércoles y jueves, ¿sí? Para profundizar en las temáticas de las cuales hoy día vamos a ver. Por eso, los contenidos de la clase del encuentro de hoy día tienen que ver con estas preguntas y con estos temas en particular, ¿no? Primero, ¿por qué mirar a la familia en casos de depresión o consumo adolescente? ¿Por qué no quedarnos solamente con esta perspectiva de el trastorno y el abordaje individual? Segundo, el síntoma como expresión del sistema. Entender que la depresión o el consumo pueden ser un síntoma, una expresión de algo que está mucho más oculto a veces y que está hablando desde estas conductas sobre algo que ocurre en el contexto, en el espacio vital de estos adolescentes. Tercero, las funciones familiares del síntoma. ¿Para qué sirven estos síntomas o los síntomas dentro de una familia? ¿Cómo nos ayudan a mirar reglas, roles, jerarquías, alianzas, coaliciones que se van produciendo dentro del mismo sistema y que van perpetuando muchas veces estas conductas y manteniéndolas en el tiempo? Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos clínicos breves, más bien uno, desde una mirada desde lo circular en un caso de depresión y consumo y algunas intervenciones que podemos hacer y que podemos conocer de trabajo sobre él. ¿Ok? Finalmente, al terminar estos contenidos, vamos a abrir un espacio de preguntas para que podamos compartir y conversar respecto de lo que aquí vamos a ir conociendo. ¿Ok? Bueno. Como una pequeña introducción al tema, siempre es importante plantearnos que a pesar de que ya lo sabemos, la depresión y el consumo de sustancias en la adolescencia son problemáticas tremendamente de alta prevalencia. O sea,
Los estudios recientes en América Latina muestran que entre un 15 y un 20% de los adolescentes reportan síntomas depresivos significativos. Y el consumo problemático no está lejos de eso. Hay un 20% de adolescentes en general que han probado la cannabis, por ejemplo, o el alcohol antes de los 14 años. Y eso es importantísimo y problemático, porque además tenemos en este grupo etario el inicio de este consumo que muchas veces al tomarlo solo como una conducta propia de esta edad, puede o normalizarse o puede entenderse desde una perspectiva que deja de lado también la vivencia del sistema en el cual esto se produce. Por lo tanto, a pesar de que ya lo sabemos, siempre es importante poner atención en los trastornos del ánimo que se producen en esta edad por distintos motivos y que muchas veces tienen una manifestación extrema en sus síntomas y también en las conductas de consumo que se producen, consumo problemático que se producen en esta edad. Por eso, los datos que nos entrega la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, o en Chile, el MinSal, son importantes y están en concordancia con lo que acabamos de decir. El enfoque individual, entonces, es necesario y es el que conocemos. Y es importante y eficiente, pero resulta insuficiente muchas veces para comprender el trasfondo completo, el contexto de estas problemáticas. La terapia familiar sistémica, entonces, lo que quiere es entregarnos una mirada distinta. Entender, y nos propone que los síntomas entonces no se pueden entender de una manera aislada. Entender entonces incluso que la depresión o entender que el consumo son síntomas de una expresión mayor, que tiene que ver muchas veces con que los sistemas familiares y las dinámicas relacionales a las cuales están sometidos o en las cuales habitan, desarrollan, viven estos adolescentes y que los configuran, tienen elementos que no son sanos o no son del todo vitalizantes o no son del todo promotores de una salud mental adecuada. Y por lo tanto, debemos estar muy atentos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a partir por plantearnos un recordatorio de los fundamentos de la mirada sistémica. La mirada sistémica que tiene que ver primeramente con esta mirada de la terapia familiar, pero que entendemos más allá de lo familiar como en un sistema, ¿no? En el fondo, entender los fundamentos de la mirada sistémica dándonos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos, vivimos o nos ocurre en términos de salud mental o en términos de conducta en general, tiene que ver con un sistema o tiene que ver con un contexto en el cual esto ocurre. Por eso, uno de los primeros puntos es comprender que el síntoma, como ya hemos dicho, es una expresión del sistema. Los síntomas en la terapia familiar sistémica se entienden como manifestaciones de una relación, de un entramado relacional. Por lo tanto, la depresión o el consumo de sustancias no es un trastorno interno, no es solo una vivencia individual, no es algo intrapsíquico y ya, sino que está puesto en lo relacional. Es una respuesta funcional, es decir, algo que ocurre y que le da una función a este síntoma para que las dinámicas familiares y contextuales sigan adelante. Es una forma a veces como poco, poco adaptativa, muchas veces, de mantener la funcionalidad de un síntoma. La homeostasis que conocemos bien, ¿no es cierto? La homeostasis o el equilibrio. Por lo tanto, los síntomas tienen funciones y hay una función entonces para la cual el síntoma aparece dentro de un contexto o dentro de un sistema. Un síntoma es la expresión de algo más y cumplen entonces con una función. Los sistemas se expresan en síntomas. ¿Y cuáles podrían ser estas funciones? Por ejemplo, una función reguladora. Un síntoma, entonces, puede funcionar como como homeostasis, digamos, como un homeostato, es decir, regular y temperar la vivencia de un sistema.
Puede servir para estabilizar entonces una relación parental en conflicto. Entonces, un joven en consumo puede ayudar y desviar la atención de una pareja hacia un problema externo. Entonces, papá y mamá al borde del colapso, papá y mamá al borde de una tensión que va creciendo en términos de la relación conyugal, entonces el hijo aparece con un síntoma que desvía la atención de esta problemática hacia otra, ¿sí? Y aparece entonces una función reguladora desviadora. Es decir, el síntoma del consumo o el síntoma de la depresión en el hijo o en la hija adolescente desvía la atención del conflicto de los padres para salvaguardar y sopesar y atender a estas necesidades del hijo. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Este globo que se va inflando, ¿no es cierto?, en la relación de pareja se desinfla porque vamos a atender otra realidad. Aparece el síntoma entonces con una función reguladora. Este proceso, obviamente, hace que la pareja busque un problema externo y evita la confrontación de de estas tensiones conyugales y atienden en una función asistidora, ¿cierto? Por eso atención hacia este hijo que desvía y regula el sistema, provocando o poniendo un problema anexo o externo. ¿La función reguladora es la única función que un síntoma puede tener en un sistema? No, por supuesto que no. También puede tener una función comunicativa. Una conducta sintomática, un síntoma, puede ser el lenguaje a través del cual, como dice ahí, un adolescente expresa necesidades de autonomía o pertenencia que no logra manifestar verbalmente. Entonces, cuando un adolescente no se siente o siente que no puede comunicar algo, o siente que no lo escuchan, o siente que no es atendido, o siente que no lo entienden, ¿sí? Puede aparecer con un síntoma como este en la expresión máxima de llamar una atención para comunicar algo. Quiero pertenecer a otro grupo, quiero diferenciarme de ustedes, quiero hacer algo diferente, quiero entender lo que me está pasando, no comprendo lo que me pasa y no soy escuchado por ustedes. Expreso una necesidad como la autonomía, diferente, quiero diferenciarme, ¿sí? O pertenencia. Quiero ser parte de un grupo, quiero ser parte de un grupo distinto a este. Me estoy distanciando de esta identificación familiar que fue tan querida, tan cara, tan eh, fuertemente afianzada hasta mi niñez y hasta hasta mi pubertad, pero que hoy, cuando empieza la adolescencia, necesito romper y necesito expresar de otras maneras. Y cuando los padres entonces intentan retener a esta adolescente o a este adolescente en esta identidad familiar, muchas veces al no poder expresar esta necesidad de autonomía, se rompe entonces con un síntoma fuerte, con un síntoma expresivo, con un síntoma que comunica, no quiero parecerme a ustedes, quiero ser completamente distinto. Y rompo con lo que ustedes me han enseñado o con lo que hemos compartido hasta hoy. ¿Sí? También puede tener una función identitaria. Entonces, en algunos sistemas, el síntoma confiere un rol, ¿sí? A veces necesitamos que alguno de los hijos cumpla con la tarea del hijo problemático, ¿sí? Es como si hay padres y hay uno que se preocupa y hay otro que es más despreocupado, necesitamos que haya un hijo que le dé tarea y trabajo al padre que se preocupa. ¿Sí? Como hay un hijo que es muy estudioso y muy estudiante y que no hace problema y está muy atento hacia toda la funcionalidad de la familia y por lo tanto apacigua todo lo que ocurre y por lo tanto no comunica nada, guarda ese síntoma para sí y puede, tratando de mantenerlo todo muy calmado, este hijo se vuelve sin palabras para su emoción, alexitímico diríamos. Y de pronto puede estallar en un cuadro depresivo donde ha guardado y guardado y guardado un montón de cosas que le ocurren y que no ha comunicado para no cumplir con esta función, para cumplir con esta función, quiero decir, de el hijo perfecto, comillas, ¿no? Los roles, la función de identidad
del síntoma entonces también está puesta muchas veces en estos sistemas a través del síntoma. Las dinámicas familiares se organizan en torno a estos roles, ¿sí? Pensemos en nuestra familia. No sé, si pensamos en nuestras familias de origen, podremos encontrar, no sé, María Luz, piensa en tu familia de origen, ¿sí? Piensa en los roles que cumplían los padres de tu familia. Tú, si no sé si tú tenías hermanos o hermanas, y te vas a dar cuenta, a lo mismo, igual que Hernán, por ejemplo, Hernán Villalobos, te vas a dar cuenta de que todos cumplíamos un rol, ¿sí? Éramos el que hablaba más, el que echaba los chistes, el que calmaba las cosas, ¿sí? Eso entre los hermanos, ¿no? También los padres cumplían un rol, o a veces los abuelos, ¿sí? O alguien de la familia. Las dinámicas familiares nos imponen, por así decirlo, un rol. Y muchas veces ese rol es rígido. La rigidez de ese rol obliga muchas veces a que el síntoma venga a romper con fuerza la necesidad de cambiar ese traje que nos habían impuesto, ¿sí? O bien a confirmar ese traje, digamos. Entonces, este chico que desde pequeño fue más inquieto, que fue más desestabilizador, del cual todos se reían y lo encontraban muy simpático, de algún momento a otro deja de ser simpático, pero sigue cumpliendo con ese mismo rol, ¿no? El que llama la atención, pero se vuelve en el hijo problemático, ¿sí? Entonces, cumple una función de identidad. Los roles entonces se organizan muchas veces desde el síntoma como una función de mantener y reforzar las posiciones de cada uno de los miembros de la familia y de sí mismos, ¿sí? Estas funciones dentro de los síntomas, estas funciones dentro del sistema, también nos hablan entonces de una circularidad y retroalimentación, que es otro concepto, o son otros dos conceptos que son claves dentro de la terapia sistémica y desde el modelo sistémico. En el modelo sistémico se rechazan las explicaciones lineales, digamos. Esta mirada tan querida y tan propia de nuestra filosofía occidental, ¿no es cierto? Tan aristotélica, entonces, si tengo A, entonces tengo B, si tengo B, entonces tengo C, si tengo A, entonces voy a tener C. El silogismo perfecto, digamos, ¿sí? eh, donde finalmente un síntoma es origen de, o sea, perdón, es el resultado de una sola causa. Entonces vamos al doctor porque tenemos tos. Nuestra tos es el síntoma, ¿sí? No es la enfermedad. Pero vamos donde el doctor y el doctor analiza la tos y dice, bueno, como hay tos, escucha los pulmones, etcétera, etcétera, y llega a una conclusión donde la tos responde a una causa inicial definida y clara. Eso sería fantástico. Lamentablemente, en nuestras relaciones humanas y en los sistemas humanos, eso no funciona así. La idea del modelo sistémico es que las explicaciones lineales no nos sirven. Pensamos en bucles de retroalimentación. Nuestras conductas y nuestras eh, funciones, nuestras relaciones causales no son lineales, son circulares. Un ejemplo súper claro es un chiste de la Mafalda. Entonces, este chiste de la Mafalda es muy simple, ¿sí? Un día la madre de la Mafalda le dice, y te tienes que tomar la sopa. Y a Mafalda sabemos muy bien que no le gusta la sopa. ¿Y qué dice Mafalda? Ah, sí, ¿y por qué me tengo que tomar la sopa? Porque yo soy tu madre, dice la mamá de Mafalda. Y Mafalda dice, ah, sí, que yo sepa soy tu hija y también que sepa nos graduamos el mismo día. ¿Dónde está el chiste y dónde está la idea de la circularidad ahí? Por todas partes. Solo es madre cuando se tiene hijo. Y solo hay hijo cuando se tiene madre. Siempre hemos pensado la idea de la causalidad desde los padres a los hijos y decimos, ah, digamos desde la idea aristotélica, ¿no es cierto? Los padres son la causa de los hijos. Es cierto, pero no habíamos pensado tal vez que la causa de los padres es que hay hijos. Se retroalimenta. Es un bucle, ¿sí? Tenemos que estar continuamente en esa perspectiva. Y esa es la mirada de lo sistémico. O sea, pensar en retroalimentación. Por eso la depresión
y el consumo no surgen solo por vulnerabilidades personales, sino que se mantienen por una danza de interacciones en el sistema familiar, en el sistema contextual, en el sistema relacional de las personas. ¿Sí? No es solo un problema individual. El problema del consumo, el problema de los trastornos del ánimo está presente en todas nuestras relaciones y en todos nuestros vínculos. Está dependiendo y pendiente, más bien, pendiente en ese sentido, sostenido también por nuestras conexiones y en los sistemas en los que participamos. Por ejemplo, un adolescente se aísla y baja su rendimiento. La madre, súper preocupada, ¿qué hace? Aumenta el control y la vigilancia. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Juanito? ¿Qué le pasa a Juanita? Que ya no habla con nosotros, que se encierra en su pieza, que está sacando más malas notas. El papá toma distancia y resta autoridad a la madre, le dice, no, no te preocupes, si son cosas que pasan, o qué sé yo, o se resta autoridad él mismo y dice, no, no sé, esas son cosas que tú tienes que ver. El adolescente, Juanito o Juanita, consume cannabis como fórmula de escape frente a esta situación que no haya cómo manejar, porque al aislarse y al bajar su rendimiento, pero al tener además supercontrol y vigilancia, se siente presionado a alguna válvula de escape. Al saber la madre que consume, refuerza la preocupación y el padre dice, ah, no, esto ya se escapa de mis manos, yo no sé cómo arreglar esto. ¿En qué entramos aquí? En la dinámica del perseguidor perseguido, ¿sí? El síntoma se sostiene en un circuito circular que perpetúa el problema, ¿sí? Mientras más control y mientras más aislamiento, más control. Mientras más control, más necesidad de escape. Mientras más necesidad de escape, más necesidad de control. ¿Se entiende? Y ahí vamos, en este círculo que va perpetuando este problema, donde la única posibilidad de salir de ese bucle, sí, es detenernos y cambiar esa pauta conductual, cambiar algo en ese bucle, en ese circuito que empieza a funcionar de manera causal, pero no lineal, sino que circular. Si dijimos que los síntomas, si dijimos que los síntomas eran expresión de una funcionalidad en un sistema, en una familia en particular, los síntomas tienen también funciones muy particulares. ¿Sí? Cuando la terapia sistémica comienza a atender entonces a familias, lo primero que se hace es entender justamente esta idea. Aquí hay un sistema que tiene una voz, un sistema que tiene algo que le ha identificado. Y por lo tanto, esta primera identificación está puesta en esa voz. Es decir, hay un síntoma que dice, aquí pasó algo. ¿Sí? Pero cuando nos detenemos en el síntoma, entonces lo que estamos tratando de entender es que detrás del síntoma vamos a ver qué función está cumpliendo en este sistema. Por eso, una de las principales tareas de la terapia familiar es la de desindexar al paciente índice. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, gracias Kevin, te vi asintiendo y me parece fantástico. Muchas gracias. ¿Sí? Pero también, para aquellos que no lo saben, tiene que ver con que tomamos a este paciente, ¿sí? Al adolescente en este caso, y tratamos de mostrar que el problema no es él, porque en realidad él está siendo la voz, el portavoz, el síntoma, la tos, por así decirlo, de dos pulmones que están llenos de nicotina, ¿sí? Y en ese sentido, el alivio, por una parte, que recibe ese adolescente cuando comprende que está siendo síntoma de algo distinto, es enorme, porque le entrega además otra salida, le permite entender su conducta desde otra perspectiva, no como una falla personal, ¿sí? Le permite entender su conducta también desde una vivencia compartida, desde un sistema que
contextualiza su conducta. Y por lo tanto, le podemos ofrecer alternativas. Y todo el sistema también entiende que no vale echarle la culpa a este chivo expiatorio. Bueno, pero esas son las funciones del síntoma en una familia, porque son respuestas funcionales a dinámicas familiares y contextuales. Entonces, no son solo trastornos internos, tiene que ver con eso. El síntoma va a tratar de decirnos algo, va a tratar de mostrarnos algo, va a tratar de mantener algo. Entonces, lo primero, por ejemplo, ¿para qué sirve un síntoma en una familia? Sirve en las reglas, porque el síntoma marca lo permitido y lo prohibido. Por ejemplo, aquí los hombres no lloran. Entonces, marcamos una regla. Nadie habla de depresión, aunque todos lo orbitan. Hay una dinámica familiar muchas veces que es bien como repetida en las familias en duelo. ¿Se han fijado que las familias en duelo siempre tienen esta idea de que todos lo estamos pasando mal, pero nadie habla de la pena que se tiene? Porque cada uno siente su pena y piensa en su interior que si expresa su pena, va a hacer sufrir al otro. ¿Sí? Entonces, cada uno llora la pérdida, por así decirlo, en su pieza. Cada uno tiene esa pérdida vivenciada, sufrida, dolida en su corazón, en un espacio privado, pero no lo comparte, porque si lo comparte piensa que el otro va a sufrir. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Se prolonga y se cronifica ese dolor. ¿Ok? Pero ¿cuál es la regla que se mantiene ahí? Debemos ser una familia que se mantiene firme frente a las situaciones difíciles. ¿Sí? Y frente al dolor, nadie habla. No hablamos de la pena. Aquí no se habla de la pena. Otra función familiar del síntoma, los roles. ¿Sí? Como lo dijimos antes y como lo pusimos en el ejemplo recién, el adolescente puede ser el paciente identificado o el chivo expiatorio. Porque mientras el adolescente sea el problema no es de la familia. ¿Sí? Y el adolescente cumple muy bien con ese rol. ¿Por qué? Porque el adolescente, al estar cumpliendo con este trabajo identitario, del cual sabemos y vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo conocemos bien, este adolescente lo que hace es cumplir con esta tarea. Es un rol muy claro, muy clave, ¿sí? Ahora, eh, si pensamos solo en decir adolescente, la palabra adolescente es una palabra súper fuerte, digamos. Y hablamos del adolescente como un término y un vocablo bastante extendido, todos sabemos lo que significa, pero ¿cómo se define adolescencia? Y es adolescencia es porque adolece. ¿Adolece de qué? De infancia, no es un niño. ¿Y de qué otra cosa adolece? De adultez. O sea, no es un niño ni un adulto. Entonces es un nini, ¿sí? Ni adulto ni niño. Y por lo tanto, ¿quién puede pasarlo bien si no es algo? Y si no soy algo definido, estoy buscando esa identidad. Y puedo romper cosas y puedo buscar y puedo sentirme en ninguna parte bien. Mi lugar es un lugar poco definido. Y por lo tanto, en un ciclo familiar, en un sistema familiar, un adolescente puede ser perfectamente este paciente identificado o el chivo expiatorio. Es aquel que entonces está rompiendo el molde, llevándose las marcas y mostrando en el síntoma el problema, pero al mismo tiempo desviando cualquier otro problema que pueda haber en el sistema para ponerlo en él como marca, ¿sí? Como el, comillas, culpable. Un síntoma dentro de una familia puede ayudar a que las jerarquías aparezcan en sus disfunciones. Entonces, cuando vemos un síntoma o, por ejemplo, vemos una familia con hijos parentalizados, con padres debilitados,
padres debilitados por un montón de cosas, por un montón de trabajo, por un montón de problemas, por un montón de dinámicas familiares, por un montón de mandatos sociales que dicen que los padres deben hacer o no deben hacer ciertas cosas y que finalmente se encuentran atrapados entre una forma de crianza que les exige socialmente y la posibilidad de llevarla a cabo inexistente por los altos ritmos de trabajo y las horas inexistentes en el hogar, por ejemplo. Y finalmente entonces, hijos que asumen el cuidado unos de otros y que ocupan roles entonces que y jerarquías que están puestas en estas disfunciones porque son síntomas de precisamente esta disfunción familiar. ¿Ok? Cuando hablamos de disfunción familiar, siempre es necesario también detenernos allí. Una familia o un sistema familiar es disfuncional cuando no cumple con la tarea o la función de ser una familia. ¿Sí? Uno, uno podría pensar que la familia cumple muchos roles, muchas funciones, muchas tareas, y está muy bien. Pero hay tres tareas que son como funciones principales o que se han definido dentro de la terapia o el modelo sistémico desde Minujín en adelante y todo como claves y particulares, ¿no? En el fondo, la primera es la protección biológica. Entonces, Daniel, ¿cuál es la función, Daniel Torres? ¿Cuál es la función primaria, digamos, de una familia? La protección biológica, emocional y psicológica, social, digamos, de cada uno de sus miembros. ¿Qué significa eso? Significa que una familia debe proteger y cuidar a cada uno de sus miembros. Ojo, cada uno de sus miembros no es solo a los más chicos. ¿Sí? Entonces uno piensa en la protección biológica y piensa inmediatamente en el alimento, el cuidado de la guagua, etcétera, 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 ¿cierto? Y está muy bien. Pero tiene que ver con eso, con como alguien puso ahí en el chat, satisfacer las necesidades de los miembros de este sistema. Claramente, esas necesidades que son biológicas, emocionales y sociales. ¿Sí? Muy bien. Esa es la primera función. La segunda función, ¿cierto? Entregar un espacio de contención y cuidado frente al entorno, ¿sí? De culturización, es decir, traer la cultura del entorno y compartirla y enseñar y proveer de herramientas a los miembros de esta familia para que se relacionen con ese entorno posteriormente, ¿sí? Y en esa perspectiva, una familia o como sistema también debe ayudar a actualizar las potencialidades de cada uno de sus miembros. Eso en un lenguaje súper aristotélico. Cada uno de nosotros tiene potencialidades, potencias, digamos, ¿sí? Puede hacer esto otro, pero entonces tengo que tener un entorno familiar inicialmente que ayude a que esas potencialidades se actualicen. O sea, ¿un bebé puede caminar? Sí. Recién nacido, ¿puede caminar? No, pero tiene la potencialidad de hacerlo. Por lo tanto, necesito un entorno que facilite que esto ocurra. ¿Sí? Desde ese ejemplo tan básico a cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurran dentro de una familia. Pero vuelvo a lo que señalaba antes. ¿Solo para los bebés? No, para todos los miembros de la familia. ¿Ok? Y entregando esta identidad que tiene que ver con este núcleo familiar, con este cuidado y todo lo demás, la familia tiene que ser un puente entre la cultura social y los individuos y por lo tanto permitir este traspaso de información, ser un invitante hacia ese lugar, un integrador hacia la sociedad. ¿Sí? Vuelvo al punto. ¿De los hijos solamente? No, de todos. Y por lo tanto, en este entregar no hay que descuidar lo primero ni lo segundo. Es decir, las funciones son las tres. No por cumplir la primera, dejamos de cumplir la tercera. No por cumplir la segunda, dejamos de cumplir la primera o la tercera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo entonces una familia es disfuncional? Cuando alguno de estos tres elementos deja de ser atendido por el sistema familiar. Pero hay algo súper importante, mi querida Alejandra Navarro. ¿Sí? Sí, a ti te estoy hablando. Cuando hay algo súper importante, no se trata
de que solo por una oportunidad, ¿no es cierto?, fuimos a la plaza con nuestro hijo pequeño y de pronto se subió al resbalín y ¡pum! Se cayó. Se cayó, se partió la frente, ¿a quién no le ha pasado? Lo tuvimos que llevar a la posta, 3 puntos, ¿sí? Terrible, doloroso y todo lo demás. Entonces decimos, ¿hubo protección biológica? Y no, pues no, no hubo protección, no, 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 no hubo. Ah, entonces esta familia es disfuncional, o estos padres, o este padre es disfuncional. No, porque un accidente no es una conducta sostenida en el tiempo, ¿ok? Entonces, esta funcionalidad está puesta en estos elementos. Para que una familia sea funcional, entonces, deben cumplirse con estas tareas. ¿Ok? Cuando estas tareas o estas funciones no empiezan a cumplirse, entonces los síntomas aparecen. Y los síntomas aparecen para mostrar justamente las disfunciones familiares. Y una de ellas es la disfunción jerárquica de la que hablábamos antes. En todos los sistemas, familiares y no familiares, yo me imagino que ustedes, como participamos todos en sistemas, sabemos que se producen ciertas relaciones, ¿sí? Relaciones de convivencia. Y estas relaciones de convivencia tienen que ver con que yo me junto con alguien y buscamos como compartir ciertas cosas. Si yo quiero lograr algo, me junto con alguien cuando tengo menos poder, porque dentro de este sistema, todos los sistemas tienen niveles de poder distintos, ¿cierto? Que están marcados por las jerarquías muchas veces. Cuando yo tengo menos poder, me junto con otro que tiene también poco poder y hacemos fuerza juntos, ¿cierto? Para lograr algo. Cuando hacemos fuerza juntos para lograr algo, eso en los sistemas familiares se llaman alianzas. Cuando hacemos fuerza juntos para ir en contra de alguien, se llaman coaliciones, ¿sí? Las alianzas y las coaliciones son formas de alianzas familiares. Y las alianzas familiares también pueden ser sintomáticas. ¿Por qué? Porque cuando las alianzas o las coaliciones se rigidizan, ¿sí? Solo pueden ser rotas con síntomas fuertes, con expresiones que vayan a romper esa rigidez de esas alianzas o de esas alineaciones que se han producido, alianzas o coaliciones. La depresión y el consumo entonces pueden visibilizar coaliciones ocultas, ¿sí? Por ejemplo, madre e hijo frente a un padre distante. Por ejemplo, la necesidad de mostrar cómo alguien está vulnerable dentro del sistema, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando las alineaciones, alianzas o coaliciones se rigidizan en un sistema familiar, ¿sí? Estos necesitan muchas veces visibilizarse para que el poder siga fluyendo de manera normal y para volver a buscar esa homeostasis o ese equilibrio a través de un síntoma fuerte que muestre o que enfrente esta coalición o esta alianza permanente, continua. Por otra parte, dijimos hace un rato que la adolescencia es una etapa crítica. Si bien es cierto, todo el ciclo vital tiene momentos críticos y por eso Erickson eh, nos hablaba, ¿no es cierto?, de las 8 edades del hombre. Y a pesar de que Erickson escribió esto en los años 50, ¿cierto? En los años 50 del siglo pasado, digamos, hace ya casi 100 años, si nos apuramos un poco, digamos. A pesar de eso, sigue teniendo mucha vigencia esta mirada y esta perspectiva de que hay momentos en la etapa, en el desarrollo vital, en que los seres humanos nos enfrentamos a necesidades de cambio. Porque la identidad no es algo que se logra de una vez y para siempre, sino que está siempre en juego. Y está en juego, como decía precisamente Erickson, en una vivencia interna que está en interacción con una vivencia social. Por eso las etapas de desarrollo de Erickson se llaman psicosociales, ¿sí? Entonces tiene que ver con algo psíquico, algo interno, decía, pero también con algo que despierta desde una mirada social. Y la adolescencia es una etapa crítica donde entra en conflicto la identidad versus la confusión de identidad. ¿Sí?
Pero ¿cómo? Acabas de decir que la identidad es algo que se realiza a lo largo de toda la vida y que nunca está definida del todo, siempre va cambiando, sí, pero esta etapa en particular tiene que ver con este afianzamiento del quién soy, ¿sí? Recordemos nuestra propia experiencia. En la vivencia en nuestras familias, lo más probable, ojalá, ¿no es cierto?, es que haya sido una vivencia donde la identidad está entregada por un núcleo familiar. Hay un sello que dice, en la familia se es así, estos son nuestros valores, estos son nuestras lo que nos identifica, estas son nuestras formas de vivir, esto es lo que nosotros aceptamos, esto es lo que decimos que no, etcétera, etcétera. Estas son nuestras creencias, ¿cierto? Pero llega un momento en que cada uno de nosotros pone en juego estas ideas que nos han sido entregadas por la familia, en el contacto con los pares. Y en este contacto con los pares que se provoca en la adolescencia, que se produce en la adolescencia con mayor fuerza, el grupo de referencia, que son los pares, pasa a tener un mayor peso que el núcleo familiar. Y al ocurrir esto, entramos entonces en cuestionamiento de esto que ha sido marcado como nuestra identidad desde la infancia. ¿Sí? Y ponemos en juego y en crítica estos valores, estas ideas. Por lo tanto, hay una redefinición del todo, hay una redefinición de nuestra identidad, de los roles de los padres y, por supuesto, de las relaciones extrafamiliares. Entonces, los amigos empiezan a ser los verdaderos hermanos, ¿cierto? La familia que yo elijo, dicen los adolescentes, ¿no? Y desde allí, ¿no es cierto?, tiene un significado profundo y fuerte este otro que se parece a mí. Redefine la autonomía, esta necesidad de validarse frente al mundo como un ente único y separado y distinto. Entonces, es importante comprender que para un adolescente tener este espacio relacional es muy clave, este espacio donde vamos a tener dos mundos que muchas veces pueden ser opuestos, el mundo de la familia y el mundo de los pares, donde vamos a tratar de hacer una mezcla, ¿sí? En esta, después del quiebre identitario de la infancia, en esta nueva forma de entendernos a nosotros mismos, que va a tratar de recoger los pedacitos del quiebre de la identidad infantil para armarlos en un mosaico con lo que me entregan también mis pares y el mundo que nos rodea, que no siempre coincide con lo que hemos visto y con lo que hemos recibido desde el núcleo de la familia. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos mencionado hasta ahora, obviamente que plantearnos un caso de consumo, un caso de depresión o un caso combinado de ambos no va a ser algo tan difícil de entender. Y por otro lado, va a ser algo que seguramente nos va a sonar a todos o a muchos de nosotros como algo que más de alguna vez hemos escuchado. Un caso que cualquiera podría conocer, cualquiera de nosotros podría conocer. Entonces ponemos el caso de Nicolás, de 17 años, un chico que cursa cuarto medio y que desde hace un año presenta ánimo depresivo, dificultad para dormir, baja motivación escolar, no le gusta ir al colegio, eh, consumo frecuente de alcohol los fines de semana, muchas fiestas con los amigos y la mamá consulta súper angustiada porque siente que cada vez que Nicolás llega el fin de semana o que empiezan estas cosas, siente que lo pierde, que pierde a su hijo. Y por otra parte, el padre sostiene que es normal en esta edad y le resta importancia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Algunas observaciones importantes a tener en cuenta. Primero, una madre en el rol hiperprotector. ¿Qué hace esta mamá? Revisa constantemente el celular del hijo, le limita las salidas, interpreta todo lo que hace el hijo como una señal de riesgo, ¿sí? Si el hijo se encierra en la pieza, está hablando de algo que no debe, porque no quiere que lo escuche. Si ya no me cuenta lo mismo que antes o no me cuenta tantas cosas, en algo malo debe andar. ¿Ok? Una madre
preocupada. ¿Cuál es el rol de la madre? Preocupación. El padre en un rol distante y permisivo, ¿sí? Con una historia de consumo problemático en su propia juventud. Entonces es un padre que se identifica con la conducta del hijo y que puede, por una parte, minimizar el problema o minimizar la conducta, normalizándola de cualquier modo, o diciendo tarde o temprano va a salir de eso. O incluso incentivando esta conducta diciendo no importa, déjalo. Es importante que se pegue una caída para que se dé cuenta. ¿Sí? Y por lo tanto, se pone en este rol distante y permisivo. Y Nicolás, que oscila entre la sumisión y la rebeldía. Entonces, se encierra en su habitación, baja notas, se aleja de los amigos sanos, se acerca a un grupo de pares, de pares consumidores y lo hace como una respuesta en este entorno, digamos. Porque hay un padre que es permisivo, ¿cierto? Pero que no le entrega lineamientos. Y hay una madre que es restrictiva y no le explica también qué puede estar pasando. ¿Ok? Entonces, Nicolás, entre esta sumisión hacia la madre o la rebeldía, va caminando y haciendo trastabillos entre uno y otro. Desde una perspectiva sistémica, entonces, podemos hacer una lectura donde el síntoma aparece como portavoz. La depresión, este encierro de Nicolás, expresa la tensión no resuelta entre los padres sobre cómo acompañar la adolescencia. Tal vez a estos padres les pilló los 17 años de Nicolás no habiéndose puesto de acuerdo nunca en qué y cómo iban a enfrentar este momento de la vida de su hijo. Sobre todo teniendo en cuenta que el padre había tenido una adolescencia con consumo problemático, ¿sí? Y que tal vez la mamá conoce y que por lo tanto, como conoce, actúa de hiperalerta, ¿ok? Y como nunca lo conversaron, no se pusieron de acuerdo, aparece este síntoma donde la depresión expresa esa tensión que los padres tienen allí y uno a otro se echan la culpa. Viste, es culpa tuya porque tú lo persigues. Viste, es culpa tuya porque tú no lo pescas o tú avalas todo lo que él hace. Consumo como estrategia de pertenencia. A Nicolás, el consumo le permite escapar de esta presión materna por una parte, suplir la ausencia paterna este papá que al no darle lineamiento y decirle normal no lo pesca, comillas, y ¿dónde encuentra refugio? En los pares. ¿Y en qué pares? En los pares consumidores. Y aquí entonces viene este patrón circular nuevamente. Cuanto más se encierra Nicolás, más lo controla la madre. Cuanto más lo controla la madre, más se refugia en el consumo y el aislamiento. Cuanto más lo minimiza el padre, más polariza y más polarizada queda la pareja. Y ahí entonces entramos en la dinámica del perseguidor perseguido. ¿Sí? Entonces, mientras más te persigo, más corres. Y mientras más corres, más te persigo. La perspectiva entonces es, ¿qué hacemos en una situación como esta? ¿Sí? Tal vez el análisis sistémico lo hemos hecho muchas veces. Tal vez esta mirada o lo que estamos conversando hasta ahora no es algo que nos parezca tan novedoso, digamos. Tal vez en el fondo hemos visto este caso o este ejemplo en muchas oportunidades y el punto es, ya está, entendemos que es así. El punto es cómo actuamos y qué hacemos frente a esto. Desde la perspectiva sistémica, entonces, vamos a ver algunas de las herramientas básicas que la terapia sistémica nos ofrece en un contexto como este. ¿Sí? Una herramienta clásica, que ilumina las conexiones invisibles en esta formulación, tiene que ver con las preguntas circulares. Lo primero es entender que vamos a tratar de trabajar con la familia. ¿Sí? Por eso hablamos de terapia familiar. Es decir, vamos a tratar de traerlos a todos. Ustedes me dirán, ¿un adolescente quiere escuchar a sus padres? No. ¿Y los padres quieren escuchar al adolescente? Dicen que sí, pero no. Entonces, Marilyn tiene razón. Hacen como así, hacen como que quieren, pero no.
tampoco lo quieren escuchar. Los padres quieren ser escuchados y el adolescente quiere ser escuchado. Y eso sí es cierto. Cada uno de ellos reclama porque no son escuchados. ¿Sí? Pero no es que quieran escuchar al otro. ¿Qué podemos aportar desde un encuentro familiar entonces? Un espacio donde de una manera u otra nos vamos a escuchar. Y nosotros vamos a tratar de ser mediadores en esa escucha. ¿Cómo partimos haciendo algunas de estas cosas? Con las preguntas circulares. La pregunta circular es una herramienta clásica que lo que hace es iluminar conexiones invisibles que están allí, pero que estando tan frente a nuestros ojos no somos capaces de ver. Por ejemplo, ¿y cuando Nicolás sale con los amigos, qué cambia en la relación de ustedes como padres? ¿Qué hacen ustedes como papás cuando Nicolás sale? ¿Pelean? ¿Discuten? ¿Conversan? ¿Hablan sobre lo que Nicolás hace? ¿Cada uno hace lo que quiere? En el fondo, el objetivo es mostrar cómo cada acción genera efectos en cadena y abre conciencia de la circularidad. Porque tal vez, como no quieran conversar sus propios problemas, el que Nicolás salga hace que ellos discutan y se encierra cada uno en lo suyo y entonces cada uno está en lo propio. Fantástico. No tan fantástico porque perpetúa el problema. Pero mostramos esa circularidad, ¿sí? El que no sabe de todo eso es Nicolás, que cuando sale no sabe qué pasa con sus padres. Y los padres no han notado esa conexión. Y nosotros podemos ahí ir mostrándola. La externalización narrativa. Desde la terapia narrativa, externalizar separa al joven del problema. Entonces yo les decía hace un rato, cuando empezábamos un poco el encuentro de hoy, yo les decía, eh, desindexar, sacar al paciente índice, es también una técnica de la terapia narrativa sistémica que es poner el problema fuera, separar a la persona del problema que se tiene. No es lo mismo el yo que el problema. Entonces, cuando decimos aquí hay un problema porque Nicolás es un consumidor, no es lo mismo que decir el alcohol que interfiere en la relación familiar. Porque cuando Nicolás bebe, algo pasa en el sistema familiar. No es el alcoholismo o la curadera de Nicolás. No es Nicolás el adicto o no es que Nicolás sea adicto. Hay algo en el consumo que interfiere en la relación de esta familia. Y por lo tanto hablemos del consumo, no de Nicolás como un problema. ¿O qué está queriendo mostrar Nicolás con esto? ¿O qué quiere mostrar la depresión de Nicolás en esto? Hablar de la depresión que le roba la energía a Nicolás no es lo mismo que hablar de Nicolás es depresivo, ¿sí? Y eso es tremendamente clave e importante. No hay una identificación entre el trastorno y la persona. Hay una distinción entre lo que le pasa y lo que el otro es, ¿sí? Y eso tiene que ver con la externalización narrativa que propone White y Epstein, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Entonces, la idea es que podamos hacer esto porque lo que queremos es abrir alternativas identitarias para reducir la estigmatización. Porque aquí el problema no es Nicolás, es lo que le pasa a toda la familia y que Nicolás nos está mostrando que le ocurre a este sistema. Cada vez que le pasa esto a Nicolás o que sostiene el que Nicolás consuma. ¿Sí? Tal vez algunos de ustedes en su formación, yo sé que no todos son psicólogos, de hecho hay una técnico en párvulos que nos preguntó si acaso podía participar del seminario y yo le dije, por supuesto que sí, claro que sí. Y tal vez los que estudiaron psicología y los que son psicólogos y colegas aquí tuvieron que hacer su genograma familiar. ¿Se acuerdan de cuando estudiaron en la universidad, hicieron eso? Bueno, para los que no son psicólogos, el genograma se parece mucho al árbol genealógico, ¿cierto?
La diferencia entre el árbol genealógico y el genograma es que en el árbol genealógico estamos buscando nuestras tradiciones y nuestros nobles apellidos en algún lugar perdido de la mancha, digamos. El genograma lo que está tratando de buscar es los patrones conductuales familiares, los secretos, los hallazgos, las cosas que están ahí y que se empiezan a repetir y que empiezan a ser en nosotros pesos, cargas, mandatos, lealtades ocultas, eh, situaciones que no nos damos ni cuenta y que empezamos a repetir y que están ahí desde ciclos invariables, ¿cierto, María José? Entonces, en estos ciclos invariables nosotros vamos a decir, oh, acabo de sacar una foto y en esta foto me doy cuenta de que hay un ciclo que estoy repitiendo y yo ya no quiero que sea invariable, quiero que sea variable. Entonces, con conciencia puede haber cambio. Sin conciencia, repetimos. ¿Sí? Hacer genogramas entonces es la historia transgeneracional. Entonces, en la familia de Nicolás hay un consumo paterno, po. ¿Y por qué no le preguntamos al papá qué pasaba y por qué consumía? Lo hacía sentir bien consumir, de acuerdo, sí, pero ¿qué estaba pasando en la casa? ¿Qué había allí? Mostremos eso en la casa. ¿Cómo eran los papás del papá de Nicolás? ¿Sí? ¿Qué estaba ocurriendo entre ellos? ¿Había papá, había mamá? ¿Qué más pasaba allí? ¿Sí? Y construir entonces este genograma y realizar el genograma no solo para nosotros, porque los sistémicos somos mandados a hacer muchas veces para hacer el genograma rapidito, ¿sí? Y lo hacemos rapidito en nuestra libreta y lo usamos para nosotros nomás. Entonces, la próxima sesión abrimos y miramos el genograma y genial, porque miramos el genograma y nos acordamos muy bien de todas las dinámicas familiares, pero también lo podemos compartir con la familia o con nuestro consultante, digamos. Hacer el genograma juntos, ¿sí? Porque lo que estamos tratando es que el otro vea esas pautas relacionales, esos patrones conductuales que están allí. ¿Para qué? Para conectar el presente, en este caso del adolescente, con historias familiares no resueltas. ¿Sí? Seguramente al papá de Nicolás tal vez no le costó tanto consumir, pero tal vez le costó dejar de consumir, o quizás no, pero quizás pasó algo muy heavy para que lo dejara de hacer. Y podemos conocer esa historia, una historia jamás contada, digamos. ¿Sí? Entonces, hablemos de eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo ponemos ahí en el genograma. Los genogramas entonces no son solo esta imagen de cuadraditos y círculos que nos sirve para saber quién es el papá de quién es hermano de quién es el más grande, sino que para contar la historia que hay detrás de cada uno de estos núcleos familiares que se van desprendiendo y que hacen que el papá de Nicolás, con una formación de una familia X, se junte con la mamá de Nicolás, con una formación de una familia y armen este nuevo núcleo familiar donde hay dos tradiciones súper distintas, ¿cierto? Y que entran en juego y que no sabemos cómo van a interactuar porque muchas de esas pautas se repiten sin conciencia o sin reflexión. Uno de los temas complejos, digamos, complejos en términos del consumo, sobre todo, pero también en términos de los trastornos del ánimo, tiene que ver con que desde la perspectiva sistémica, nosotros necesitamos y queremos trabajar con redes y con la comunidad. Entonces, los adolescentes sabemos claramente que no se desarrollan solo en su familia. Tienen los pares, tienen la escuela, tienen una comunidad, tienen una cultura que juegan un rol decisivo en su formación. Y nosotros debemos tener frente a ellos una estrategia, entrevistarnos con una red ampliada, coordinar con profesores, con orientadores, integrar los recursos comunitarios, tratar de conocer nosotros como gestores del cambio, ¿sí? Como ayudadores del cambio, tenemos que conocer los contextos en los cuales nuestros sistemas también nos consultan, ¿sí? Por lo tanto, esta idea de que los psicólogos vamos al colegio de los chicos es algo que nosotros debiéramos normalizar hace mucho rato atrás, ¿sí? O que nos debiéramos conectar o contactar con los padres. Si invitáramos alguna vez a un amigo de nuestro paciente a sesión y que pudieran hablar con el amigo en nuestra sesión de terapia, ¿sí? Entender que estos espacios también son relacionales. Descentrar al adolescente como el único portador del problema.
involucrar a sistemas más amplios, porque el cambio no solo se va a producir en ese espacio tan pequeño. Una hora se nos hace nada, ¿sí? A mí por lo menos. Y en el momento de ir hacia el cierre, yo solo quisiera recalcar un par de cosas muy pequeñas, pero muy importantes para mí. Primero, la depresión y el consumo adolescente no son solo patologías individuales. Cuando pensamos en la depresión, en los trastornos del ánimo en los adolescentes, cuando pensamos en el consumo de los adolescentes, tenemos que descubrir y ponernos claramente en que son fenómenos relacionales y sistémicos. No es solo un individuo el que consume. Hay todo un sistema que está consumiendo ahí. Hay todo un sistema que no sabe expresar o que no ha podido encontrar un espacio para que su dolor tenga un sentido. Y ahí es donde tenemos que intervenir. Una comprensión sistémica entonces nos abre nuevas vías de intervención, porque cuando insistimos en lo individual podemos a veces hacer muchas cosas, pero desde lo sistémico tenemos además de lo individual una herramienta que nos abre hacia un mundo. Y por lo tanto, yo les quiero invitar a eso, a este curso que tenemos la próxima semana, donde vamos a trabajar y conocer algunas técnicas avanzadas. Vamos a diferenciar algunos modelos sistémicos para trabajar esto desde lo estructural, desde lo estratégico, desde lo narrativo. Podemos conversar en algunos casos complejos con familias de alta conflictividad, que es meternos en un sistema familiar complejo, que las familias son complejas todas, pero algunas mucho más que otras, y para que veamos cómo podemos hacer articulaciones interdisciplinarias en salud mental adolescente, donde, como les decía ahora al final, necesitamos y tenemos que meternos en espacios donde lo fundamental no es solo este individuo, sino que el contexto donde este individuo está. ¿Ok? Bueno, dejo a Karin para que veamos las preguntas. Yo me imagino que hay hartas. Yo solo antes de eso, porque después se nos hace nada, porque ustedes se quedan para el sorteo y me parece fantástico. Me gustaría que todos se ganaran la beca para que nos viéramos la próxima semana, pero nada, ahí veremos. Y nada, pues, yo desde ya les doy las gracias por el encuentro de hoy día y estamos abiertos para las preguntas. Cuéntenme. Karin tiene el poder El de la palabra control. para las preguntas. Sí. Bueno, primero agradecerte, Leonel, por el excelente seminario. Les voy a pedir que levanten sus manos como en modo de reacción si es que tienen alguna pregunta para poder habilitarles el micrófono. Ya ahí, Karina levanta las manos, Karina. Súper. ¿A quién tenemos de pregunta? Mientras tanto te preguntan si haces terapia online. Ah, sí, sí. Bueno, hoy, y eso es importante. El espacio online, y solo decir, perdón, solo voy a nos planteó, a partir de la pandemia, por supuesto, nos planteó un desafío. Primero, sobrevivir, porque nosotros como terapeutas, si no podíamos hacer terapia presencial, tomamos a que ya existía en otros lados. Y la verdad es que lo naturalizamos. Pero yo hay algo que agradezco mucho de la terapia online y algo que les agradezco a todos ustedes ahora. Se dan cuenta de que cuando yo abro el espacio de lo online, entro a un lugar que cuando es presencial me está vedado. Por ejemplo, Karina, yo estoy en tu casa ahora y conozco el espacio de tu casa, ¿sí? Y eso es súper privado y es una invitación tuya a entrar en un lugar donde cuando yo te llevo a mi consulta no está para mí disponible, ¿sí? Ese espacio es mucho más cómodo para ti que para mí. Y como es mucho más cómodo para ti, me abre un mundo desde ti. Entonces, yo creo que la terapia online tiene ventajas y desventajas, pero esa es una ventaja de la cual no siempre hemos sido muy conscientes. Así es que eso. Gracias, Karin. Karina, te Vamos a escucho. darle el paso a Karina entonces. Sí, Ahí tiene que aceptar para poder habilitar su micrófono. yo, No, 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 no eres tú, Karina. Te Karina, va a tienes que salir aceptar. como un mensajito en la pantalla para que puedas habilitar tu micrófono. No te escucho, no está habilitado todavía. Ah, dale, parece que fue.
Up. Ya. Karina, no bajes la mano, vamos a pasar con el siguiente mientras tanto y mientras Después soluciono el tema volvemos a de tu ti. micrófono. ¿Ya? Volveremos. ¿Y quién es el Mires siguiente? usuario 5 tengo. Ahí Hola, sí. hola, Nati Hola, sí. Novoa por acá, trabajadora Nati. social. Hola, Muchas Nati. gracias por el conocimiento y la herramienta que se entregaron. Bueno, soy mamá adolescente Muy y bien. me llamó, sí, de verdad que muy buenas las herramientas, pero la pregunta es, en la parte que hablaba usted de la protección del núcleo familiar, ¿cierto? Ujú, De entregar la protección, de entregar un espacio seguro, pero después de ciertas formas se nos invita también a ceder. Yo creo que ujú, ahí es el espacio donde muchos cometemos el error, que algunos ceden mucho o otros somos muy inflexibles. Entonces, ¿cómo ujú, llegar a este equilibrio? Porque quizá en el ejemplo que usted da de Nicolás, yo decía, chuta, a lo mejor los papás se dieron mucho entregando confianza y se produjo ahí como un vacío, se abrió alguna brecha. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio que todo papá necesita o requiere para entregar la confianza, pero sin que se ceda, porque tenemos el sistema mm. externo que es muchas veces el que más ahoga a nuestros adolescentes? Sí, Eso, muchísimas gracias. Perdón, ¿cuál era tu nombre? Disculpa. Nati Novoa, Nati. sí. Nati, muchísimas gracias, Nati. Y de hecho quiero decir que una de las gracias de la terapia sistémica es que incorporó muchísimo y aprendió muchísimo de los trabajadores sociales y hoy día las duplas psicosociales son justamente el mejor trabajo que se puede dar en los contextos de los consultorios, de los COSAMI, de los SFAM, donde el trabajo se da en esta integración, donde las redes sociales tienen que integrarse a las redes de salud mental. Trabajamos juntos sí o sí, y si no, no resulta. Em, el equilibrio es difícil cuando tú intentas hacer equilibrio al final del proceso de la infancia, digamos, ¿sí? Eh, yo me imagino, Nati, que en el tema, por ejemplo, de tu familia, uno intenta conversar las cosas desde antes. Yo, por ejemplo, siempre digo, si tú quieres conversar sobre sexo y pololeo o relaciones sexuales con tu hijo o hija a los 14 años, pero nunca hablaste de si acaso le gustaba o no un equipo de fútbol, o le gustaba o no tal o cual cantante, o te introdujiste en su mundo cuando tenía 8 años, es un poco tarde, ¿sí? O sea, si no empezaste en la conversación tempranamente en eso, está difícil. Ahora, difícil no significa imposible. Significa que entonces yo tengo que abrir espacios de mucho más paciencia y mucho más apertura para hacer ese equilibrio. Entonces, Nati, el tema, dijimos de la funcionalidad de la familia. Si la familia es un puente hacia el mundo y la comunidad donde tenemos que invitar a que los chicos salgan, no se pueden quedar aquí, ¿sí? El cascarón es muy rico, es muy bonito, es muy cómodo, pero hay que salir, hay que funcionar allá, ¿sí? Y hay que poner en entrenamiento las herramientas que dimos acá. Entonces, primero, sí, efectivamente confianza. Confianza en lo que se hizo acá. Eso es lo primero, digamos. Tenemos que confiar en lo que fuimos armando. Y si fuimos armando una red de confianza y de contención mutua, podemos entregar esta salida. Ahora, padres de hijos adolescentes, lo que en general tenemos que hacer es tratar de estar siempre disponibles, que no significa siempre encima, ¿sí? Y es una diferencia fundamental, digamos. Siempre disponible quiere decir, si me necesitas, aquí estoy. Y no estar de escondido detrás del árbol por si me necesitas, que es como lo otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio? A través de mucho diálogo. En este caso, por ejemplo, en el caso de los papás de Nicolás, frente a esta situación donde hay una madre que podríamos haberlo hecho al revés, perdón por lo estereotipado del ejemplo, digamos, pero en los casos comúnmente aparece así, ¿ya? Eh, frente a uno de los padres muy controlador y el otro es muy permisivo, lo que hay que hacer es entonces entrar en este diálogo donde decimos, bueno, ¿cómo nos regulamos entre todos? Y poder escucharnos. ¿Qué es lo que no te gusta, Nicolás, de esta mamá que está encima tuyo?
Claro, y tal cosa, ¿sí? ¿Y qué es lo que echas de menos de tu papá? Que no me acompañe, que no me hable, que no me pesca. Entonces, vamos buscando. ¿Qué podría hacer usted entonces? ¿Cómo podría hacer acá? Eh, de eso se trata, Nati. Em, no hay fórmula, porque hay algo también de la terapia sistémica que es clave, y es que aunque tengamos herramientas, las herramientas se van a aplicar a cada caso porque cada familia tiene su contexto. Y en ese sentido, el ataque o el abordaje, digamos, es desde estas dinámicas, desde estas técnicas, pero va a ser individual. Entonces, el equilibrio se logra, yo diría, en un diálogo. Y en un diálogo que va mostrando y evidenciando aquello que el sistema necesita para regularse. Eso. ¿Quién ahora? Karina habrá arreglado su micrófono. No, no hemos logrado que funcione, pero no, no vamos a Oh, dejar que Karina se vaya sin su pregunta, por si no, acaso. sí. Por último, que le Vamos a escriba. pasar Dile que le escriba. a la última antes de Karina. Les pido disculpas a quienes tienen sus manos Sí, levantadas, pero por temas de tiempo no podemos responder más de tres preguntas. sorry. Ya, perdón, perdón, perdón. Vamos a pasar a Manuela Donoso, que tiene ahí la mano levantada. Sí, Sí, no sé si me escuchan. sí, te Sí, escuchamos. Ya. Hola Leonel, hola a todos, buenas noches. Muchas Hola. gracias, muchas gracias por tu seminario. Súper entretenido y es un tema Ah, qué bueno. que me encanta, me encanta. Yo, bueno, a todo esto, yo soy técnico en rehabilitación, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es Sí, tu y nombre? Andrés Donoso, está el nombre Andrés. de mi hija ahí, Sí, sí. me imaginaba, porque Manuela Andrés podría ser, digo. Claro, claro. Ya. Sí, bueno, eso, nuevamente felicitarte y agradecerte por el tema. Y más que Ujú. una pregunta, Leonel, es como, no sé, sí, una pequeña reflexión. Lo que pasa es que a mí me encanta, Dale. sobre todo cuando me dicen, por ejemplo, llegan a la consulta o casos que muchas veces se da a Ujú. nivel familiar, este típica frase o dicho, el de la oveja negra, Sí, que, claro. que por ahí lo mencionaste. Mm. ¿No es cierto? El de la oveja negra. No, el de la oveja negra, y cuánto, y qué es lo que pasa, viene con una carga también importante de estigma muchas veces. Sí, claro. No, pues es que estoy ahí, te encontré toda la razón. O sea, es la oveja negra finalmente, no es oveja negra, sino es la parte de la solución del problema, de los síntomas que están aquejando a la familia. O sea, Mm, es como una manera, una forma de agradecer, digamos, que esté esta oveja negra, porque finalmente nos está mostrando a todo el sistema familiar los problemas que hay, mm, que finalmente se detonan en los síntomas de la enfermedad de la adicción. mm. Y otra cosa también importante que mencionaste, el tema de la codependencia o de la homeostasis también, que eso me encantó. Pero a nivel general, solo agradecerte a todos igual, muchas gracias, me encantó el tema, me encanta este tema. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Mira, sabes, solo como recalcar lo que dices en términos de la oveja negra, porque efectivamente muchas veces el consumidor o el cabro que está deprimido o el que hace síntomas dentro de una familia se siente tan mal, tan disminuido, tan, perdón por la palabra tan poco técnica, pero tan penca, digamos, ¿sí? Dentro del sistema, que cuando llegan a terapia es como el que está adelante y tú lo mirás y es el que está así, ¿no? Todos alrededor y el que está así. Y lo que uno puede partir por decir es, agradezco el Ah, poder que has tenido para convocar a toda tu familia para que todos juntos trabajemos en esto que los mantiene a todos en este conflicto. exacto, exacto, exacto. Porque el poder está en ese cabro, en esa chiquilla. Y tiene un tremendo poder porque concentra y mueve a toda esa familia, a todo ese sistema. Sí, ¿Sí? Y el poder mostrar ese poder los saca de ese lugar, primero, de ese lugar de repudio, digamos, ¿sí? mm, Y los pone en un lugar de protagonistas. Y creemos que eso es fundamental para hacer un cambio. Si yo no me así es. siento protagonista, no hay ningún cambio que yo pueda hacer. Entonces, muchísimas gracias, Andrés. Y No, sí, muchas bueno, gracias, gracias Ari. también. Ya, pues dale. Karin, ¿tenemos a Karina? sí, Sí, parece que tenemos a Karina. Vamos, equipo. ¡Eh! Muy bien, Karina. bueno, creo que me sumo a todos los agradecimientos que he visto en pantalla con tu seminario. Alguien también por ahí dijo un seminario que parece un proceso como de terapia. Lo encuentro Ujú, muy acertado. He participado en otro seminario y el que tú acabas de hacer, creo que me bombardeaste con información, información que también que heavy, uno va intercalando con la propia experiencia del hacer diario, ¿cierto? De los ujú, procesos terapéuticos que se intencionan con las familias. Y aquí me quedó algo que te quisiera consultar que tiene que ver con ujú, esto. eh,
entregar un espacio para la comunicación familiar. Yo creo que ese es como el fin o la expectativa que a veces uno como profesional también se hace cuando hay como dinámicas y sistemas en el fondo en donde uno ve patrones y has abordado como de diferentes, en diferentes momentos también las situaciones o las problemáticas en sí. Entonces, en Mm, este lugar en donde uno abre una comunicación, ¿cómo tú lo guías? ¿Diste algunas indicaciones que las anoté absolutamente? Porque creo que eh, naturalmente también uno tiende a hacer esto, a intentar mostrar, a mediar en esta comunicación, ujú, pero ¿cómo cuando se entrampa en esa comunicación, cuando ese comunicar ya no es comunicar, sino es atacar, que yo creo que ujú, en lo personal me activa mucho, eh, me activa en el sentido de querer tratar de solucionar, y ahí es ujú, donde también trato de bajar mi ego y mi expectativa de que no es algo que yo tenga que solucionar, si es algo que tiene que estar en la mesa, ¿cierto? Pero como ujú. que cuesta de repente solo mirar, entonces quería preguntarte eso, ¿cómo tú lo resuelves cuando hay este entramado de discusiones, de tratar de generar una comunicación, dos adultos, por Mm, lo general pasa mucho, dos mm. adultos se terminan gatillando, atacando Mm. mutuamente, se pierde el sentido de la comunicación. Muchísimas gracias, Karina. A ver, em, hay, hay varias formas, digamos, y esto tiene que ver mucho con la formación también en terapia, en terapia familiar y en diálogos con parejas también, ¿sí? Eh, Vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces, imaginemos que están los papás de Nicolás y Nicolás ahí y entonces empiezan ellos a discutir fuertemente y ella le dice a él, es que tú no te preocupas y lo único que haces es encontrarle todo bueno. Y él le dice, pero es que tú estás todo el día encima de él y el pobre cabro lo único que quiere es tener un rato de juventud como cualquiera podría querer. Ah, es que juventud para ti significa y empiezan a pelear. Claro, es que tu familia, es que mi familia, es que aquí, que allá. Entonces empiezan a discutir. Entonces hay varias formas de intervenir. Una que a mí muchas veces me ha dado resultados es esperar un rato, con mucha paciencia y mucho silencio, y luego, cuando ellos te miran, porque se dan cuenta de que están allí, tú decir algo así como, ¿esto es lo que pasa habitualmente cuando ustedes conversan sobre la situación de Nicolás? Y preguntarle a Nicolás, Nicolás, ¿cómo te sientes cuando tus padres conversan así? ¿Ok? Ahora, es- el decir esto, esta pauta es la forma en que ustedes tratan o intentan resolver problemas. ¿Ocurre esto habitualmente cuando ustedes están en una situación de conversación? Puede mostrar siempre el hecho de que aquí hay algo que no está funcionando. Otras veces, alguna vez, a ver, había una serie antigua, perdón que los demoré en esto, pero había una serie muy antigua que se llamaba El Superagente 86, ¿sí? Que era una serie muy tonta de un espía que era muy tonto. Y había algo que se llamaba el cono del silencio. Entonces, cuando se metían en el cono del silencio para que nadie los escuchara afuera, tampoco se escuchaban adentro y empezaban a gritar, ¿sí? Entonces, a veces les explico eso, así como ustedes quieren que nadie se entere, pero se gritan tanto entre ustedes que todo el mundo se entera de lo que está pasando. Entonces así tampoco se puede. O bien, alguna vez usé el vaso del silencio. Entonces el que tiene el vaso tiene que estar en silencio. Así de físico, digamos. ¿Sí? Entonces cuando el otro quiere hablar, tiene que, en el fondo, tiene que recibirle el vaso. ¿Sí? Entonces yo tengo que pasarte el vaso a ti, Karina, si yo quiero hablar. Entonces tengo que conseguir que tú tomes el vaso. Porque cuando tú tomas el vaso, te toca el silencio y me toca hablar a mí. ¿Sí? Distintas formas que tienen que ver con la realidad y la dinámica de cada una de las familias y las parejas que están ahí. Donde muchas veces yo le puedo decir, incluso a Nicolás, Nicolás, ¿te gustaría dirigir la sesión en términos de quién habla hoy día? ¿O cómo hablan hoy día? Y lo puedo apoyar, digamos. Porque ahí también le estoy dando un poder a Nicolás que tal vez no ha tenido antes. No quiero pasarme más. Son las 21:29 y estoy abusando del tiempo de ustedes. Así es que
nuevamente se los agradezco muchísimo, muchas, muchas, muchas gracias. Ojalá nos veamos en el curso. Eh, Me encantó ver que hay muchos trabajadores sociales, hay educadores, hay de todo. Y les dejo, bueno, aquí en la presentación también algunas referencias de lo puesto acá, y algunos textos que pueden ayudarle también muchísimo a ir conociendo estos rudimentos y estos inicios de la perspectiva sistémica para trabajar en terapias familiares con adolescentes. Gracias, Karin, Gracias, todo tuyo. Leonel. Gracias, gracias, gracias. Les pido disculpas por bueno, no retraso todavía porque esto estaba planeado hasta las 9:30 y son las 9:29, así que estamos en punto eh, para el proceso de el seminario. Les agradezco nuevamente por las preguntas, les pido disculpas por no poder responder todo por temas de tiempo. No siempre se puede, pero recuerden que Leonel les dejó por ahí sus datos en el PPT en caso de que necesiten algo en algún momento. No abusen tampoco, el hombre tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas, eh, pero es que vaya la información en caso de que la necesiten. Y ahora, Leonel, eres libre para que vayas a descansar, te puedas retirar y yo me quedo con los chicos y las chicas acá para el sorteo Voy a y esperar la a ver certificación. a ver quién Ah, recibe vaya a quedarte a ver. con Muy aplauso bien. el próximo miércoles.